bajo el centro comercial. Escrito por Bíceps. Capítulo 1. El inicio de todo. Si estás leyendo esto, probablemente estés bastante confundido. Yo también lo estaba. Voy a explicártelo todo, pero empezaré por el principio. Es la única manera de que esto tenga sentido, y quizá la única forma de que me creas. Todo comenzó con ese maldito trabajo. Seguridad en un centro comercial. Tan prestigioso y emocionante como suena. Podrías pensar que lo peor era el turno de noche, vagando por pasillos vacíos en la oscuridad, por si algún grupo de adolescentes se le ocurría colarse. Pero, la verdad, las noches no eran tan malas. No, lo peor eran los turnos de día. Niños corriendo y gritando, grabando vídeos en medio de los pasillos, derramando comida y bebida por todas partes. A veces me sentía como un conserje con una placa de plástico. Vaya, quizá lo era. Así que, al final del día, prefería los turnos de noche y los tomaba siempre que podía. Deambular en la oscuridad rodeado de locales vacíos era un poco inquietante, no lo negaré, pero una vez que te acostumbrabas, podía ser tranquilo. Me ponía algo en el teléfono y hacía mis rondas. Nunca nadie intentó forzar una entrada ni nada por el estilo, y, diablos, ¿por qué iban a hacerlo? El único problema que tuve fue una vez, cuando un grupo de adolescentes intentó esconderse y pasar la noche allí. Estaban en la zona de comida, donde hay un pequeño parque infantil para niños pequeños, y los encontré escondidos en el tobogán. No eran precisamente discretos, así que los oí a kilómetros de distancia. Creo que les di un buen susto, pero no fue nada comparado con la bronca que les echaron sus padres. Echo de menos tiempos así. Donde todo empezó a torcerse de verdad fue con el sótano. Ya sé que lo estoy haciendo sonar de lo más glamuroso, pero las noches se volvían aburridísimas una vez que perdía la novedad. Así que empecé a explorar. Al principio eran cosas pequeñas, como asomarme a los puestecitos del centro de los pasillos y curiosear entre sus cosas. Era sorprendentemente fácil robar productos, y algunos quizá hasta hubieran valido la pena. Pero, claro, nunca lo hice. Una vez que conocía el inventario de todos esos puestuchos cutres, no quedaba mucho más que ver que no pudiera encontrar de día. Solo pasillos y tiendas cerradas. Empecé a husmear en todas las puertas que encontraba, pero solo eran cuartos de limpieza, almacenes, baños de empleados, hasta que llegué al sótano. La puerta al sótano estaba un poco apartada, por eso me costó tanto encontrarla. Estaba al fondo de uno de esos pasillos sin salida, entre un Forever 21 y una tienda vacía que llevaba cerrada una eternidad. Normalmente, me limitaba a echar un vistazo por el pasillo y seguía con mi camino. Pero un día estaba tan aburrido que fui a curiosear en esa tienda vacía y la vi. Al fondo, entre unos viejos maniquíes, había una puerta. De acero pesado, pintada de un amarillo pálido y desgastado por el tiempo. Saqué mi llavero y me puse a probar cerraduras. Tenía una llave para cada puerta del lugar, así que me llevó un rato, pero al final di con la correcta. Era una llave que nunca había usado antes. Esperaba encontrar un trastero normal, vacío de suministros, pero no. Lo que se abrió ante mí, cuando por fin abrí esa pesada puerta, fue un tramo de escaleras de cemento. No había luces en ese hueco de escalera, así que los peldaños se perdían en la negrura. Bueno, el centro comercial sí tenía un subsuelo. Acceso para mantenimiento, fontanería y electricidad. Al principio supuse que esta era simplemente otra puerta para bajar, pero las escaleras parecían extenderse demasiado, y la falta de luz era un riesgo de seguridad serio. Aunque, teniendo en cuenta lo escondida que estaba esta entrada y el hecho de que la tienda en la que se encontraba llevaba mucho tiempo cerrada, era seguro asumir que probablemente nadie la había usado en años. Apunté con mi linterna escaleras abajo y parecían interminables. Definitivamente más profundas de lo que hubiera esperado. ¿Había existido un sótano bajo el centro comercial todo este tiempo? ¿Por qué? ¿Almacenamiento extra?
pero nunca había visto a nadie usarlo. Fuera lo que fuese, parecía probable que estuviera abandonado. Di un paso atrás. La oscuridad que se extendía me ponía nervioso, y además tenía que terminar mi ronda. Los maniquíes casi me hicieron pegar un salto. No se habían movido ni nada, pero se me había olvidado que estaban allí. De pie, como guardias bloqueando la entrada. Cerré la puerta y la eché llave, decidido a volver en otro momento. En su lugar, terminé mi ronda y me fui a casa. Vivía solo en un pequeño apartamento, nada especialmente lujoso, pero era mi espacio y lo amaba. Lo cuidaba bien, también. Dios, cómo echo de menos ese lugar. Lo que daría por pasar una noche más allí, en mi propia cama. Pero aquella noche, mientras estaba tumbado, no podía pensar en otra cosa que no fuera el hueco de la escalera. Esa imagen de mirar hacia abajo, a la oscuridad, sin poder distinguir nada de lo que pudiera haber allí abajo. Era impenetrable, como un muro de ladrillo. Supe que tenía que bajar y verlo por mí mismo. Capítulo 2. El descenso. La noche siguiente, hice precisamente eso. Me apresuré en el resto de mis rondas, sin deambular ni curiosear como de costumbre, y me dirigí a la puerta. Una parte de mí esperaba que no fuera a estar allí, que los maniquíes hubieran cambiado de posición, mirándome fijamente o algo así. Pero no, allí estaba, y los maniquíes hacían de centinelas, como siempre. Abrí la puerta de nuevo, con las bisagras chirriando suavemente mientras me presentaba esas fauces abiertas. Usé uno de esos maniquíes para que sujetara la puerta, temeroso de quedarme encerrado dentro. Luego, bajé. Durante un rato, pensé que la escalera no terminaría nunca. Mi linterna era lo suficientemente potente como para que debería poder ver el fondo rápidamente. Pero solo había más escalones, con la luz absorbiéndose en una oscuridad de tinta. Descendí lentamente. No había pasamanos, y una caída por esos peldaños de cemento, quién sabe a qué profundidad, sería extremadamente dolorosa. Pasé 50 escalones. Eso deberían ser varios pisos. ¿Hasta dónde llegaba? ¿Qué había allí? Noté que el hueco de la escalera tenía una curvatura mínima, inclinándose hacia la izquierda casi imperceptiblemente. Al llegar a los 100 escalones, la puerta de arriba se estaba reduciendo a un rectángulo de luz, curvándose casi hasta desaparecer de la vista. A los 200, había desaparecido. Solo quedaba yo y esas escaleras. La oscuridad me ahogaba. El aire estaba estancado y era desagradable. Minuto tras minuto, no había cambios. Las escaleras se veían igual. Las paredes y el techo eran de cemento liso y desnudo. Sin señales, graffiti, nada. Caminé durante un largo rato. Empezaba a pensar que debería volver, había estado bajando esas escaleras durante casi media hora. No, eso no es correcto. Sabía que debía volver. No solo por mi turno, sino porque esto era peligroso. Caerme allí probablemente me mataría, y, quién sabe, qué podría haber allí abajo. Esto era profundo. Demasiado profundo para tener algún sentido. Pero no me detuve. Tenía que saber qué podría estar escondido tan hondo en la tierra. Finalmente, tras unos 45 minutos, un descansillo apareció a la vista. Bajé apresuradamente los últimos peldaños, emocionado por ver para qué había sido todo esto. El descansillo era igual que el resto del pasillo, cemento liso y desnudo. Se me ocurrió que ni siquiera polvo, migas o excrementos de animales poblaban este extraño pasaje. Las paredes directamente a mi derecha y frente a mí estaban igualmente desnudas, y el techo colgaba abajo, tan liso como todo lo demás. Pero a la izquierda había una puerta. No una puerta cualquiera, sino las puertas de un ascensor, con un solo botón. Debe subir, pensé, lo cual tiene sentido. ¿Quién querría bajar todas esas escaleras? Pero, de nuevo, ¿por qué bajar aquí en primer lugar? Dejando eso de lado, y desesperado por volver a la superficie, pulsé el botón. Sorprendentemente, se encendió.
El ascensor sonó, indicando que la cabina ya estaba en mi nivel, pero las puertas no se abrieron. Entonces me di cuenta de que había una cerradura debajo del botón. Probé con la misma llave que había funcionado en la puerta, y efectivamente, se abrió. El ascensor estaba bien iluminado, una grata sorpresa. Asomé la cabeza y vi que era antiguo. No tanto como un ascensor de mina, más bien como uno de hotel antiguo y lujoso. El tipo de ascensor donde un hombre con un sombrero raro opera los botones por ti. Con cautela, entré. Miré los botones, que una vez más requerirían una llave para funcionar. Sé que puedes pensar que fue una estupidez, pero estaba bastante desesperado por salir, así que metí mi llave en el agujero y pulsé el botón con una flecha apuntando hacia arriba. El botón no se quedó encendido y las puertas no se cerraron. Nada se movía. Lo pulsé unas cuantas veces más. Entonces lo entendí. Este era el piso superior. El ascensor solo bajaba. Eché a correr escaleras arriba, dejando de lado la precaución en un momento de pánico. ¿Bajar? ¿Más abajo? Esto era una locura, un nivel de profundidad propio de búnkeres nucleares. Quizá eso es lo que es, pensé, frenando el paso a medida que me quedaba sin aliento y empezaban los calambres. Sí, probablemente solo un viejo búnker. Eso tendría sentido. La extraña escalera, la larga distancia. Un búnker, tenía que serlo. El resto del ascenso fue agonizante. Mis piernas ya estaban doloridas, y ahora tenía este calambre en el costado que lo empeoraba todo. Tardé mucho en llegar arriba, pero cuando lo hice, aquel maniquí aún cumplía con su deber, impidiendo que me quedara atrapado allí para siempre. Lo puse derecho y le di las gracias por sus servicios, luego cerré y eché llave a la puerta. Decidí que lo que hubiera allí abajo no era lo suficientemente interesante como para justificar el esfuerzo. Diablos, también era peligroso. Tuve suerte de que el ascensor no se hubiera roto y se hubiera desplomado al fondo en el momento en que entré. Pero más allá de eso, era obvio, dolorosamente obvio, que algo no estaba bien. Ese lugar no era para mí. Me fui a casa y decidí olvidarlo por completo. Nunca volvería allí. Excepto que, si eso fuera cierto, no estaría escribiendo esto. Y tú no lo estarías leyendo, tampoco. Cumplí mi palabra durante un tiempo. Haciendo mis rondas con normalidad, viviendo mi vida, pero los pensamientos sobre ese lugar nunca me abandonaron. Durante los siguientes 3 meses seguí trabajando en ese centro comercial. Cogí más turnos de día. En parte para evitar la incomodidad que ahora me generaba la noche, y en parte para evitar la tentación. Seguía sintiéndome atraído por ese lugar, sentía que tenía que saber qué había allí abajo. Finalmente, buscando evitarlo por completo, logré encontrar un nuevo trabajo. Seguridad para otra empresa o algo así, la verdad es que ya ni lo recuerdo. Solo trabajaría en el centro comercial un par de semanas más y luego habría terminado con ese lugar. Pero, por supuesto, todavía quedaba una cosa por hacer. Capítulo 3. La decisión final. Me equipé bien para el viaje. Muchas pilas de repuesto, un par de linternas extra, un cargador portátil, un pequeño botiquín y algunas barritas de proteínas y botellas de agua, por si acaso. Sabía que mi teléfono no tendría cobertura a través de todas esas capas de cemento, así que quería ir preparado. Fue una estupidez. Claro que fue una estupidez. Sé que fue una estupidez. También lo sabía entonces. Y lo siento. Es un poco ridículo que me disculpe contigo dadas las circunstancias, pero siento la necesidad de hacerlo. Lo siento muchísimo. Volví a la puerta. Descendí las escaleras, ahora con confianza y vigor renovado. Es curioso lo mucho más fácil que es cuando sabes que hay un fondo, ¿verdad? Así que bajé. Un rato después llegué a ese ascensor de nuevo. Me estaba esperando, antiguo y regio. Introduje la llave y subí a la cabina. Luego giré la llave interna y vacilé. Una oleada de duda tan fuerte que me provocó náuseas.
Quizá una pequeña parte de mí lo sabía, o quizá solo es mi retrospectiva. Pulsé el botón. El ascensor se sacudió y gimió al comenzar a descender. Al principio me preocupó que fuera a ser un viaje desquiciante, lleno de quejidos y posibles roturas, pero pronto se suavizó. Estaba ansioso, pero muy emocionado. Nunca supe que tenía esta tendencia aventurera de explorador urbano. No podía esperar a ver lo que escondía esta vieja reliquia. Así que me quedé en la cabina conteniendo la respiración. Y esperé. Y esperé más. Después de 15 minutos de ese lento descenso, empecé a preguntarme si alguna vez llegaría al fondo. ¿Se estaba moviendo siquiera? Sabía que había sentido el movimiento al principio, pero había pasado tanto tiempo que ya no estaba seguro de si simplemente me había acostumbrado o si se había detenido por completo. No había luz para el piso, ni indicación alguna de lo que estaba haciendo el ascensor. Fue entonces cuando me di cuenta de que tampoco había botón de emergencia. Nada para pedir ayuda si me quedaba atrapado. Solo una flecha hacia arriba y una hacia abajo. Eso me asustó. Sentí que el pánico empezaba a apoderarse de mí, pero logré calmarme. Fueron otros 30 minutos antes de que finalmente claudicara. Se estaba haciendo tarde, y si no volvía ahora, estaría allí hasta la mañana. Extendí la mano y pulsé la flecha hacia arriba. Y no pasó nada. La pulsé una y otra vez, pero la cosa no respondía. En ese momento, el pánico se apoderó de mí. Golpeé la flecha, la machaqué, probé la flecha hacia abajo, pulsé ambas, nada. No había controles en marcha en esta máquina. Al cabo de un rato, me acurruqué en el suelo y decidí que no me quedaba más remedio que esperar. Según mi teléfono, tardó 2 horas más. Normalmente, para entonces ya estaría en casa, durmiendo. Pero en su lugar, estaba perdiendo la cabeza gradualmente en una cabina del tamaño de un armario de limpieza, descendiendo lo que debían ser miles de pies bajo tierra. ¿Cuánta roca había sobre nosotros? Fuera lo que fuese lo que hubiera aquí abajo, ¿cómo lograron excavar todo esto y sacarlo a la superficie? ¿Y quién diablos lo usaba? Estaba perdido en estos pensamientos cuando lo oí. Un sonido bajo y resonante. Como si alguien golpeara un gong, pero, más punzante. El ascensor se sacudió y se estremeció. Mi corazón se escapó por mi garganta, y de repente el techo se vino sobre mí mientras nos precipitábamos en el abismo. El resto del viaje hacia abajo es un borrón. No sé si fueron como 3 minutos o solo 20 segundos los que caímos en picado, con mi mochila volando por todos lados en el caos. La aparente falta de gravedad podría haber sido una experiencia divertida, de no ser porque probablemente me mataría. Finalmente, golpeamos el fondo. Con fuerza. Lo último que recuerdo es que de repente yo estaba cayendo y el ascensor no. ¿Cómo sobreviví a ese impacto? No lo sé. Me desperté un rato después, con un dolor terrible de cabeza y todo mi cuerpo quejándose de dolor. La luz del ascensor se había apagado, así que no podía ver nada. Agarré mi linterna de la mochila y la encendí para examinar los daños. Sorprendentemente, parecía estar bien. Por fuera, al menos. Mis entrañas sentían como si me hubieran golpeado con un mazo, pero no tenía ningún hueso sobresaliendo, así que lo consideré una victoria. Miré hacia arriba para examinar la cabina. Las puertas estaban ligeramente abiertas por el impacto, lo cual era bueno porque no parecían abrirse automáticamente como deberían. Probé los botones, pero, por supuesto, no funcionaban. Así que me puse a forzar las puertas. Llevó tiempo y bastante esfuerzo, pero las abrí lo suficiente como para poder arrastrarme con los codos. Por fin, podría ver qué había aquí abajo. Y quizá encontrara a alguien que me ayudara a volver a la superficie. Cuando me puse en pie tambaleándome, vi un gran espacio abierto frente a mí. Ya no necesitaba mi linterna, ya que algunas de las luces del techo funcionaban, dando una sensación extrañamente espectral al lugar.
Di unos pasos adelante para examinar mis alrededores y oí cómo me devolvían el eco. Vi puertas de cristal, persianas cerradas, puestos en medio del pasillo. Era un centro comercial. No el mismo centro comercial del que había venido, pero lo suficientemente similar como para reconocerlo de inmediato. Bajo el centro comercial, a kilómetros bajo la superficie, había otro centro comercial. ¿Por qué? ¿Qué posible razón podría haber para un lugar así? Me acerqué a examinar las tiendas, mirando a través de las puertas de cristal para espiar su interior. Parecían normales, tiendas de juguetes, dulcerías, y espacios vacíos y sin usar. Como cualquier otro centro comercial americano en decadencia. Pero esto era bueno, un centro comercial implicaba teléfonos, entradas y gente. ¿Cómo podía estar todo eso aquí abajo? Se me escapaba, pero no tendría sentido un centro comercial sin esas cosas. Revisé mi teléfono, la pantalla ahora agrietada por el impacto, pero, por supuesto, no tenía cobertura. Así que me puse a caminar por los pasillos, como en tantas rondas nocturnas anteriores. Caminé mucho tiempo esa primera noche. Buscando entradas, quizá oficinas, cualquier cosa que pudiera tener un teléfono fijo o una salida. Pero mientras caminaba, sentía que no avanzaba. El espacio no se repetía, per se, pero parecía interminable. No había entradas, diablos, ni siquiera había ventanas. Algunos lugares tenían energía y luces, otros estaban a oscuras, obligándome a usar mi linterna para pasar. Decidí revisar algunas de las tiendas, ver si había una oficina en la parte de atrás o algo así. Incluso estaba dispuesto a forzar la entrada. ¿Y qué si activaba una alarma? Mejor aún si alguien me oía. Pero mis llaves en realidad funcionaron. De hecho, podía abrir la puerta de cualquier tienda que quisiera. Podía abrir cada puerta de todo el lugar. ¿Pero cómo? Eso debería haber sido imposible, algunas de esas llaves eran totalmente nuevas. Supuse que quizá las cerraduras eran más bien decorativas, y se abrían con cualquier llave. Pero no, todas rechazaban las otras llaves similares de mi llavero. Cada lugar tenía su propia llave, y no aceptaba ninguna otra. No encontré ningún teléfono. Finalmente, me rendí y fui a buscar un lugar para dormir esa noche. Di con una zona de comida junto a una Dick's Sporting Goods. Capté el olor a algo que no fuera a aire viciado y estancado. Al acercarme a los puestos de comida de la zona, vi que todavía estaban surtidos. Comida en los recipientes, algunos incluso se mantenían calientes. No tenía ningún sentido para mí, pero no iba a quejarme. Tenía hambre, y unas pocas barritas de proteínas no dan para mucho. Fui a por algo de comida china. Hacía tiempo que no iba a un Panda Express. Fideos lo mein y pollo a la naranja. No estaba mal. Tampoco estaba bueno. Cuando terminé, fui a ver qué podía improvisar para dormir. Decidí juntar algunas mesas y dormir a la intemperie. Después de todo, que me encontraran por la mañana era el mejor resultado. Fui a una tienda de ropa cercana y rebusqué entre sus productos, buscando las opciones más mullidas, y encontré un Spencer's con una de esas mantas gigantes de tortilla, y me instalé en la cama improvisada. No era cómodo, por supuesto, pero me sirvió. Al cabo de un largo rato, finalmente me quedé dormido. Capítulo 4. Los habitantes. Cuando desperté, no tenía idea de qué hora era. Nada había cambiado, las luces seguían encendidas intermitentemente, y todo estaba tenue. Miré a mi alrededor, pero no había señales de vida. Grité hacia los pasillos que me rodeaban. «Hola. ¿Hay alguien ahí?» Revisé mi teléfono. Eran las 3 p.m. ¿Había dormido tanto? ¿O esa caída me había hecho más daño del que creía? No estaba seguro. Fuera como fuese, nadie había aparecido. Pasé un rato en mi fuerte, dando vueltas a las ideas. Entonces oí algo. Un ruido sordo y silencioso. Pies descalzos sobre el azulejo. Tan quieto que apenas podía distinguirlo. Se detuvo tan pronto como empezó. «Hola.
Volví a llamar. Al otro lado del patio, 2 golpes más tentativos. Alguien se estaba acercando. Intenté convencerme de que eso era bueno, probablemente seguridad o un empleado. Pero entonces, ¿por qué iba descalzo? Doblaron la esquina lentamente, mirando alrededor como si tuvieran tanto miedo de lo que pudiera haber al otro lado como yo. Era una figura extraña y demacrada. Desnuda y generalmente humanoide. Tenía la piel gris y el cabello largo y blanco. Sus ojos eran negros, sus dientes habían desaparecido. La expresión en su rostro era horrible, una agonía y un miedo profundos. En cada parte de su cuerpo, la piel estaba tan estirada que sus huesos eran claramente visibles. Extendió sus manos hacia mí y comenzó a tambalearse en mi dirección. Su boca se abrió y emergió un aliento áspero, que comenzó como un susurro pero ascendió hasta un aullido. Gritó y comenzó a moverse más rápido. Ese sonido era horrible. Gemidos agudos y penetrantes que sonaban como si le estuvieran desgarrando las cuerdas vocales, como si no hubiera hablado en años. Fuera lo que fuese, no era humano. Me levanté y corrí. Por suerte tenía mi mochila, y no me preocupaba por nada más. Oí otros ruidos mientras huía por un corredor tras otro en ese largo y serpenteante laberinto. Otras cosas despertando, quizá. ¿Era su llanto un grito de señal para ellos? ¿O lo cazarían a él como me cazaban a mí? Inevitablemente, me perdí. Perder al monstruo no fue difícil, era bastante lento, pero yo tampoco sabía ya dónde estaba. Había tomado escaleras mecánicas tanto hacia arriba como hacia abajo, pero todo se veía más o menos igual. Sin aliento, me encontré en un largo pasillo donde las luces no funcionaban, y reduje la velocidad a un paso. Encendí mi linterna mientras avanzaba por el pasillo, intentando mantener el silencio. Me recordó a mis noches como guardia de seguridad una vez más. Y fue entonces cuando me golpeó la idea. Seguridad. Debería haber una oficina de seguridad en alguna parte. Esa tendría cámaras, normalmente apuntando a las entradas y salidas principales, por no mencionar múltiples métodos para contactar con personal. También tenía una idea de cómo encontrarla. El lugar era enorme, pero eso no significaba que fuera imposible. Bien podrían tener múltiples oficinas de seguridad en un lugar como este, ¿de qué otra manera podría un agente responder a llamadas de lados opuestos del centro comercial? Y aunque no sabía dónde estaban, podía usar mi intuición para eso. En general, el centro comercial estaba distribuido como uno normal. Las cosas generalmente estaban donde uno esperaría que estuvieran, con la excepción de cualquier entrada o salida. Así que si confiaba en mi intuición, quizá mis pies se guiarían solos hacia la oficina. Brillante, ¿verdad? Vale, quizá no, pero era todo lo que tenía. Los siguientes 2 días los pasé persiguiendo este objetivo. Caminé por el centro comercial, intentando orientarme automáticamente. Ya no gritaba, y me quedaba a dormir en las tiendas. La comida y las pilas no eran difíciles de encontrar. De alguna manera, el lugar estaba completamente abastecido. De forma realista, este lugar tenía todo lo que necesitaba para vivir. Los baños también eran fáciles de encontrar, lo que significaba agua y un lugar para aliviarme. Me quedaba en las áreas iluminadas siempre que podía, evitando la oscuridad incluso si eso significaba perder el rastro de esa corazonada que perseguía. Algo sobre esas zonas muertas me ponía nervioso. Finalmente, me topé con algo. Señales de vida. Estaba hurgueteando silenciosamente en una zona de comida, cuando noté algo extraño. Alguien se me había adelantado. Claro, quedaba mucho, pero alguien había estado allí. O algo. Había basura dejada junto a uno de los congeladores, mostrando que el culpable había tenido ganas de un sándwich refrigerado. No estaba seguro de si sentirme aliviado o asustado, pero el concepto de que hubiera alguien más allí me dio una chispa de esperanza. Ese tipo de aislamiento puede volverte loco rápidamente, y ansiaba la oportunidad de ver a alguien,
de hablar con esa persona. Así que me puse a trabajar escudriñando las áreas circundantes. Me movía silenciosamente por si había más de esas cosas cerca. Una vez más, me quedaba seguir mi instinto, pero esta vez funcionó. Encontré lo que había estado buscando. Una oficina de seguridad junto a los baños. La puerta estaba entreabierta. Emocionado, fui a abrirla, encontrando que el escritorio interior estaba cubierto de montones de papel y uno de los micrófonos que usan para hacer anuncios. El lugar había sido renovado, como una especie de habitación. Luces de cadena en el techo, mantas apiladas en la silla, ropa extra incluso. Quienquiera que hubiera estado en la zona probablemente se estaba quedando aquí. Examiné la habitación más de cerca, consternado al encontrar que no había teléfono, pero eufórico ante la vista de una pared de pantallas. Cámaras funcionales. Me incliné sobre el escritorio, examinándolas de cerca. Ninguna mostraba una entrada, pero aún así, una vista general del terreno sería útil. Mientras examinaba las imágenes de las cámaras, la puerta se abrió de golpe. Era un hombre, con cabello castaño y gafas, que se parecía a mí. No, no solo se parecía a mí. Era yo. Exactamente. La cara que había visto en el espejo todos los días, de repente mirándome con una expresión similar de sorpresa que estaba seguro de que yo también estaba poniendo. Di un salto hacia atrás, enviando montones de papel al suelo. Él parecía cauteloso. Se llevó un dedo a los labios y me miró intensamente, gesticulando hacia abajo con la palma de la mano para decirme que me calmara. Me acerqué un poco más, lejos de la pared, para echarle un buen vistazo. Parecía cansado, derrotado. También estaba más delgado que yo. ¿Cuánto tiempo llevaba allí? Cuando me incliné, él empezó a entrar en pánico, extendiendo la mano hacia mí y sacudiendo la cabeza. Me asustó, y perdí el equilibrio brevemente, cayendo sobre el escritorio. Me sostuve, pero encontré lo que le había preocupado tanto. Había golpeado el botón para activar el micrófono, y el feedback comenzaba a zumbar a través de los altavoces exteriores. Él miró a su alrededor y me lanzó una mirada triste y compasiva antes de salir huyendo. Ni siquiera se molestó en intentar recoger sus pertenencias, simplemente salió disparado. Debería haber hecho lo mismo. En su lugar, quité la mano del botón, apagando los altavoces. Su chillido aún resonaba por los pasillos, sonando como si llamara a un compañero. Algo respondió. No como la cosa de antes, esto era más profundo y mucho más fuerte. Lo oí a lo lejos, más un rugido que un grito. Eso fue suficiente para que finalmente saliera disparado. Giré pasillo tras pasillo, esperando impedir su línea de visión lo mejor que pudiera. Podía oír sus fuertes y retumbantes pisadas, me estaba alcanzando. Podía oírme correr, y era más rápido. El único camino hacia adelante era una zona muerta, así que saqué una linterna y seguí corriendo. Decidí que mi única opción era esconderme. Me dirigí a la tienda más cercana y probé el picaporte. Cerrada, como todas las demás tiendas. Tiré mi linterna al suelo y comencé a buscar mis llaves en pánico. Encontré la correcta y abrí la puerta de golpe, saltando dentro tan rápido como pude. Me escondí hacia el fondo de la habitación. Podía ver el pasillo a través de la puerta de cristal gracias a mi linterna caída. Los retumbantes golpes de la criatura se ralentizaron, pero no se detuvieron. Se acercaban más y más, hasta que pude oír respirar a la cosa. Respiración grande y jadeante que sonaba dolorida. Finalmente, entró en mi vista. Era enorme. Piel gris como la otra cosa, pero mucho más grande. Tenía las dimensiones de un gorila gigante, con brazos masivos y voluminosos en la parte delantera que terminaban en garras gruesas y afiladas. Su cabeza se asemejaba a un cráneo humano, hasta el punto de que no estaba seguro de si sus cuencas hundidas tenían ojos. Pero la mandíbula inferior faltaba. Su caja torácica estaba totalmente abierta,
Colgaban los restos de algunas entrañas, y la abertura continuaba hasta su mandíbula superior, donde no había dientes. No tenía órganos. ¿Cómo vivía? ¿Y podía siquiera comer? Pareció olfatear el aire sobre mi linterna, y se giró hacia la tienda donde me escondía. Un momento después, unas manos gigantes se deslizaron bajo las persianas. Fui a esconderme detrás de una estantería de animales de peluche. La persiana chirrió al ser abierta a la fuerza. Pasos pesados entraron en la tienda, acercándose al pasillo de mi izquierda. No había a dónde correr. Mi única esperanza era salir de la misma manera que había entrado la bestia. Me arrastré lentamente alrededor del lado opuesto del pasillo mientras la cosa se acercaba pesadamente. Cuando estaba doblando la esquina del pasillo, hice mi movimiento, arrastrándome alrededor de la esquina y dirigiéndome hacia la abertura. Lo oí gruñir. Me volví para mirarlo. Me había visto. Corrí. Estuvo sobre mí en un instante, su mano clavándome contra la pared con tanta fuerza que las baldosas se resquebrajaron. Me estampó contra ella unas cuantas veces más para asegurarse. Luego, me sostuvo y fue por el golpe de gracia. Sus dedos largos y afilados me atravesaron el abdomen y grité. Nunca antes había sentido un dolor así. El mundo se volvió borroso y distante mientras me arrojaba al suelo. No pasó mucho tiempo antes de que perdiera el conocimiento por completo. Capítulo 5. El precio de la supervivencia. Desperté con agonía. Sabía que debería estar muerto, pero no lo estaba. Me sentía increíblemente enfermo, y era completamente incapaz de ver. El aire olía húmedo y atroz. A carne y podredumbre. Toqué mi estómago y encontré un agujero horrible desgarrado en mis entrañas. Sangraba profusamente, mucha más sangre de la que es seguro perder. Mi brazo izquierdo también me dolía terriblemente, y no respondía bien cuando intentaba moverlo. Gravemente fracturado, resultó ser. Traté de hurgar en mi mochila, intentando encontrar una linterna con un solo brazo. Finalmente, lo hice, y la saqué y la encendí. Nada podría haberme preparado para la vista que me esperaba. Era un pasillo largo, aparentemente interminable. Cemento liso como esa escalera. Pero a lo largo del suelo, a ambos lados del pasillo, había cuerpos. Casi humanos, con rasgos faciales demasiado familiares. Se extendían en la distancia, tantos que no podía contarlos. Se volvieron a mirarme con cabello largo y ojos hundidos. Se estaban pudriendo, derritiéndose en el suelo y volviéndose parte de las paredes que los rodeaban, totalmente incapaces de moverse o actuar, pero no muertos. Se asemejaban a colonias de moho. Si hubiera podido gritar entonces, estoy seguro de que lo habría hecho, pero mis órganos internos estaban en tal desorden que me salvé de convocar a esa cosa de nuevo. Los cuerpos comenzaron a murmurar mientras me movía hacia el extremo más cercano del pasillo, donde podía ver una puerta a lo lejos. Me preocupaba que gritaran, pero parecían incapaces. Tampoco parecían importarles cuando les pisaba para pasar. Avancé hasta esa puerta y vi que estaba entreabierta. Una mano estaba en el suelo, manteniéndola abierta. Me sentí afortunado de no estar encerrado dentro con esas cosas. Lo que fuera a lo que pertenecía la mano no se movía. Abriendo la puerta con cautela, vi lo que era. Un maniquí. El mismo que había usado hace tanto tiempo. Salí y reconocí la vieja tienda abandonada del centro comercial original, aunque todas las luces estaban apagadas. Me volví hacia la guarida de esa cosa, y también reconocí la puerta amarillo pálido. Salí tambaleándome a la oscuridad circundante. Era igual que siempre aquí, solo interminables tiendas que se repetían. Lenta y cuidadosamente, logré escapar. Esas siguientes 2 semanas fueron duras. Estaba en silencio, pero de vez en cuando tenía que esconderme para evitar a las cosas más pequeñas, como zombies, que se arrastraban por ahí. Mis heridas comenzaron a curarse solas, aunque eso llevó bastante más tiempo.
En ese momento, pensé que era una especie de milagro. Ahora lo veo como la cruel broma que es. Salí de los dominios de caza de esa cosa antes de que pasara mucho tiempo, y vagué sin rumbo. Intenté ir en una dirección durante el mayor tiempo posible, esperando que tuviera que haber un final si iba lo suficientemente lejos. No lo había. Sea lo que sea esta cosa, creo que realmente continúa para siempre. Finalmente, me encontré con otra oficina de seguridad donde encontré una nota. Esta nota. Bueno, quizá no esta nota exacta, honestamente no lo recuerdo. Pero encontré esta nota, describiendo todo lo que acabo de pasar, como estoy seguro que lo hará para ti. Espero que esto sea suficiente para convencerte. Lo que sea que esté pasando aquí, no es solo el centro comercial repitiéndose. Somos nosotros, también. Pospuse escribir esta nota durante mucho tiempo. Deben haber pasado varias décadas ya. Mi cuerpo apenas envejece, pero aún me veo diferente en el espejo. He intentado acabar con todo esto más de una vez. Pero no funciona. Créeme, solo duele. Las otras versiones de nosotros que me encuentro son iguales. Desesperanzadas y derrotadas. No somos buena compañía. Creo que ya sabes lo que te voy a decir a continuación. Esas cosas que merodean por los pasillos, los cuerpos detrás de esa puerta, incluso la bestia gigante, creo que todos somos nosotros. Pasamos suficiente tiempo aquí y nos volvemos lo suficientemente locos, y eso es en lo que nos convertimos. No quiero eso, pero ¿qué puedo hacer? No hay descanso eterno para nosotros. ¿Estamos malditos, quizá? ¿Qué hicimos para merecer un destino así? Mi única esperanza es que las cosas no estén grabadas en piedra. Espero que esta carta sea al menos un poco diferente de la que leí, o de la que probablemente escribirás. Eso significaría que es posible cambiar las cosas. Con suficientes de nosotros, quizá algún día uno de ellos descubra algo. En cuanto a mí, esa puerta me llama de nuevo. De alguna manera, sé cómo encontrarla. Intuición, supongo. Me pregunto si quizá la bestia gigante no está haciendo un nido allí, quizá está vigilándolo. Manteniéndolo callado y oscuro. Una pálida imitación de la muerte. Si voy allí, quizá pueda encontrar un momento de paz. Esperar a que pasen los eones en un olvido silencioso. Espero que tú puedas cambiar las cosas. Que puedas evitar el destino que yo tengo. Pero si no. Nos vemos allí, colega.